Buenos días a todos participantes. Gracias por haber conectado a nuestro webinar. Hoy nuestro webinar es sobre red inalámbrica para proyectos de tren tierra. Mi nombre es Flavio González y soy gerente de ventas técnicas de Infinet Wireless para Latinoamérica. Después, al final del webinar, yo voy a colgar en el chat algunos links que voy a comentar durante este webinario. Bueno, los proyectos de comunicación de tren a tierra comienzan a aparecer con bastante frecuencia para nosotros. Y desde ahí fue que decidimos hacer un webinar aparte sobre ese tema. Hace un año más o menos organizamos un webinar en lo cual explicamos en detalle los principios de funcionamiento de los equipos inalámbricos de Infinet en proyectos con objetos móviles, ¿no? Donde haya movilidad. Entonces, ese es uno de los enlaces que pondré en el chat, el enlace sobre ese webinar del año pasado. Y este webinar que vamos a tener hoy no será el mismo, pero va a ser un poco más específico, enfocado en los proyectos de tren tierra, ¿ok? Vamos a hablar menos sobre las funciones de los equipos y más sobre los ejemplos que son relacionados a estos proyectos con trenes, ¿ok? El transporte ferroviario tiene como su propia característica, ¿no? Específica en comparación con otros objetos móviles. El escenario para proyectos con trenes es un poco distinto de cuando hablamos de una minera o de buses, ¿no? En primer lugar, en el caso del tren, la velocidad de movimiento es más alta que en los otros proyectos que normalmente trabajamos, ¿no? Entonces, los trenes se pueden mover hasta 100 kilómetros por hora, por ejemplo. Y el segundo punto también importante con el tema de los trenes es la necesidad de una planificación bastante cuidadosa de la ubicación de los equipos a lo largo de esa ruta del tren, ¿ok? A menudo en esos proyectos nos enfrentamos con situaciones donde es necesario, por ejemplo, utilizar mástiles o postes existentes, ¿no? Para poder montar los equipos ahí. Y ni siempre esos mástiles están en los lugares que nos gustaría que estuvieran para tener una mejor cobertura. Entonces, otro tema es que las vías férreas no tienen la tendencia a que tienen grandes longitudes, ¿no? Son tramos largos y como resultado se debe cubrir un gran área. Si miramos hacia los proyectos con mineras, por ejemplo, son áreas mucho más chicos, ¿no? Entonces, el tren tiene esa particularidad también que requiere una gran área de cobertura. Y el tema también es que a pesar de que los equipos Infinet, por ejemplo, las soluciones punto a punto, pueden llegar hasta 100 kilómetros de distancia, en el caso de los trenes se debe tener en cuenta el perfil de la ruta y el movimiento. Todo eso achica mucho más la distancia que puedo llegar a cubrir con un sector, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese recorrido del tren también pueden haber ascensos, descensos que van a interferir en esa línea de vista entre el tren y los postes o las radiobases, ¿no? Y entonces túneles también. Túneles es un tema que genera bastante problemas durante la instalación de los equipos, cuando estamos hablando de una red para metro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso impone una complejidad adicional al proceso de alineación de los objetos móviles, ¿no? Es un poco distinto de lo que tenemos con otros proyectos de movilidad. Y por lo general también, la conectividad de un tren tierra, por ejemplo, requiere, por ejemplo, una alta tasa de transmisión de datos, baja latencia y, y, y además transmite la telemetría, que muchas veces son sistemas que requieren bastante control de la transmisión, ¿no? Entonces, a esa red se agrega la telemetría, el tráfico de CCTV y también la capacidad de que los pasajeros se puedan conectar a la red global, al Internet, ¿no? El tema aquí sería también de que, aparte de que el tren tenga conexión a su central de control, los pasajeros también tengan acceso a servicios de Internet y voz. Ahora, ¿por qué hacer, no? ¿Por qué hacer esa red, no? ¿Por qué el operador del transporte ferroviario necesita la instalación de un sistema de comunicación?
En primer lugar, eso permite controlar el movimiento de los trenes, ¿no? Y también le da la capacidad de responder rápidamente ante cualquier incidencia que puede haber con el tren, y eso ocurre mediante la transmisión de telemetría. O sea, si ocurre algo con el tren y el tren está monitoreado remotamente, el tiempo de reacción es más rápido y es más fácil para el operador, ¿no? Y luego, en segundo lugar, también la capacidad de garantizar la seguridad de los pasajeros mediante la instalación, por ejemplo, de videovigilancia, que eso permite reducir el número de robos y daños a la propiedad, aumentando también así la lealtad de los pasajeros, ¿no? Un sistema de transporte seguro seguramente será escogido con más frecuencia por los pasajeros, ¿no? Frente a otros sistemas. Y también la videovigilancia ayuda a evitar, por ejemplo, que los vándalos dañen a la propiedad de la empresa. La videovigilancia también puede incluir la transmisión de video, por ejemplo, desde los cruces ferroviarios hasta el conductor del tren, para que el conductor tenga, por ejemplo, una respuesta rápida en situaciones de emergencia. Él puede de antemano ver lo que está pasando en los cruces y ver, por ejemplo, si hay un auto, un camión por sobre los rieles del tren, y de esa forma reaccionar con bastante tiempo de anticipación, ¿no? Y luego, un tercer punto, que es gracias a la conexión a la red corporativa, es posible también introducir un sistema de control y registro automático de los billetes, ¿no? De los boletos del tren. Eso permite, por ejemplo, optimizar los costos con personal y también reducir los tiempos de parada del tren en las estaciones. Y luego, finalmente, ¿no? Para la comodidad y el placer de los pasajeros, es posible proporcionar, como comentamos antes, una conexión de alta calidad a Internet. Entonces, especialmente para esos pasajeros que viajan por trabajo, por ejemplo, esto puede ser crítico y tener un papel clave en el momento de que este pasajero elija cuál es su sistema de transporte preferido, ¿no? Cuando está viajando a trabajo. Ahora, vamos a darle un vistazo acá a lo que son los esquemas de implementación para los trenes, ¿no? Es un punto importante, es lo que llamamos el seamless roaming, ¿no? Que es garantizar que tengamos un roaming fluido y sin cortes entre los distintos sectores que cubren esa vía de tren. Entonces, a medida que el tren se mueve, los dispositivos en el techo se van a conectar eh, a dispositivos que están ubicados a lo largo de la línea, y entonces se da de esa forma la comunicación del tren hacia tierra. Entonces, el terminal que está arriba del tren no puede, por ejemplo, un terminal soportar más de una conexión inalámbrica. O sea, el terminal está siempre conectado a una base. Y por lo tanto, cuando se interrumpe la conexión con una estación base y hasta el momento que se conecta a otra, en ese momento hay un momento de desconexión, ¿no? Vamos a decir que los datos se desconectan en ese momento. Entonces, para evitar eso, se deben proporcionar conexiones redundantes. Y para esos efectos, lo que se instala en los trenes son dos o más dispositivos en el techo del tren. De esta forma, cuando la conexión de un dispositivo se pierde, el segundo o un tercero va a permanecer conectado a otro sector, y de esa forma tendremos la conexión continua. Esa es la forma que hay de garantizar que mientras el tren se mueve, siempre estemos conectados sin cortes. O sea, un roaming fluido y sin percepción para el cliente que está utilizando el servicio. Ahora, para comprender acá un poco de la arquitectura y cómo funciona eso, ¿no? Vamos a ver los esquemas de implementación típicos que tenemos, ¿no? La arquitectura de una solución para la comunicación de tren a tierra puede ser lo suficientemente flexible como que para cambiar según los requisitos del cliente en cuanto a capacidad, latencia y confiabilidad. Vamos a mirar un poco los diseños típicos de red, ¿no? En este caso acá, por ejemplo, son sectores de estación base que se instalan a lo largo de la ruta del tren, y como regla general la distancia entre estas estaciones bases es de 1 a 5 kilómetros. Como ven en el dibujo, ahí tenemos de 1 a 3, pero depende de la aplicación, puede ser de 1 a 5. Eso va a ser según el terreno que tengamos, ¿no? A lo largo de la vía. Y en algunas circunstancias, por ejemplo, particularmente en los metros, que son túneles,
se recomienda reducir la distancia a 500 metros. En ese caso, siempre es mejor hacer una planificación de radio para determinar esa distancia. De lo contrario, es imposible lograr, por ejemplo, una ubicación óptima para los equipos de radio. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La planificación de radio, la visita previa a la línea, las pruebas previas para determinar los mejores puntos de instalación de los equipos es parte de las partes más importantes al diseñar una red de esas, ¿no? Y en este esquema acá, por ejemplo, la estación base está hecha de 2 unidades, ¿no? Con antenas direccionales integradas y están instaladas espalda con espalda. Como pueden ver acá, BS3 y BS4 están espalda con espalda y acá BS1 y BS2 están espalda con espalda. Hay algunos escenarios donde un dispositivo se instala con antena omnidireccional, o sea, la base se instala con antena omni, o entonces con 2 antenas direccionales conectadas a través de un divisor, ¿ok? Entonces pongo 2 antenas direccionales en un solo equipo a través de un divisor. En esos escenarios, con la omni o con 2 antenas y utilizando divisor, nosotros se pierde un poco de capacidad de las conexiones, pero hay sus propias ventajas en ese tipo de instalación. En particular, esas instalaciones con las Omnis pueden suavizar bastante las fallas de alineación, donde la ruta no es muy plana y hay mucho sube y baja. Puede ser una buena solución tenerla ahí con Omni o entonces con 2 antenas en un solo equipo a través de divisores, ¿no? Entonces, esas estaciones bases que están colgadas de los postes, por ejemplo, aquí en nuestro dibujo, están conectadas a un backhaul, ¿okay? A una red, un backbone, una red que interconecta todas ellas. Y ese backhaul puede ser un canal de comunicación por cable, por ejemplo, fibra, ¿no? Si hay una fibra puesta a lo largo de la vía del tren. O también puede construirse ese backbone con equipos inalámbricos, ¿ok? Y en ese caso, en ese tipo de proyecto, el mayor problema siempre va a ser la instalación, porque como comentamos antes, en general hay que utilizar la infraestructura existente, los postes, por ejemplo, y no siempre están en el mejor lugar para nuestra cobertura, ¿no? También hay un tema de altura. Muchas veces el poste que hay que utilizar no tiene la altura que deseamos. Entonces hay que jugar con todos esos temas al planificar la red. Ahora, de todas formas, aunque tengamos esa limitación de espacio o de utilizar la infraestructura existente, siempre recomendamos que el backhaul quede un poco alejado de lo que son las estaciones bases del sistema móvil. De esa forma vamos a reducir un poco la influencia mutua que puede haber entre los 2 sistemas, ¿no? Ya que estamos hablando, generalmente la red está hecha, un ejemplo, en 5 GHz y tenemos las frecuencias de la red móvil y las frecuencias de la red de backbone y muchas veces pueden tocarse algunos canales y la planificación es importante y la distancia entre los 2 sistemas también es importante, ¿ok? También debemos tener al menos un switch InfyMux en el backbone, justo en el lugar donde el tráfico sale del sistema Infinet, vamos a decir, ¿no? Y se va hacia el centro de control. ¿Y por qué es necesario tener el InfyMux? Eso vamos a ver más adelantito en otra diapositiva. Como pueden ver en este diseño nuestro acá está el InfyMux conectado a la red de radiobases, ¿ok? Ahora, si vamos al tren, que está arriba en nuestro dibujo, el tren tiene 2 terminales arriba, CPE1 y CPE2, ¿ok? Uno está en el frente del tren o la cabecera, ¿no? Y el otro está en la cola del tren o al final del tren. Y se requieren 2 unidades para proporcionar el roaming fluido, como comentamos anteriormente. Entonces, con los terminales de abonado es posible utilizar tanto antenas omni como antenas direccionales. Va a depender de cómo se plantea el diseño a ese cliente, ¿ok? Entonces, cuanto más estrecho, por ejemplo, sea el patrón de direccional de la antena, se van a requerir más cálculos, ¿no? Tomar en cuenta criterios más serios, vamos a decir, porque eso aumentará bastante la energía o la potencia de transmisión de los enlaces, ¿no?
el link budget se va a elevar bastante y como consecuencia vamos a tener mejores modulaciones y también va a afectar el rango de distancia entre una base y otra. O sea, si va con Omni o se va con antena fija direccional, eso impacta bastante en estos dos temas, distancias entre bases y las modulaciones que puedo llegar. Ahora, mirando este diseño acá, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no?, cuando el tren se mueve. En el momento que el suscriptor CPE1, este de acá, está conectado a la BS2, CPE1 conectado a la BS2, y el suscriptor CPE2 está conectado a la estación 5, que es esta acá. Cuando el tren empieza a moverse, lo que pasa es que el CPE2 se aleja del BS5, mientras el CPE1 se acerca del BS2. Entonces, la tendencia en ese momento es que el Infimux decida hacer las transmisiones a través del CPE1, porque el CPE1 tiene mejor señal. Ahora, mientras el CPE2 se aleja del BS5, se va a acercar al BS3. Tomen en cuenta acá en este dibujo que el CPE2 solo conversa con las frecuencias F1 y F3 y el CPE1 solo con frecuencias F2 y F4. Por lo tanto, el CPE2 que está conectado a la BS5, mientras se aleja de la BS5, se acerca de la BS3, que es la que tiene la frecuencia F3 acá. Entonces va a llegar un momento donde yo tengo una desconexión del BS5 y una reconexión del CPE2 al BS3. Cuando eso ocurre, probablemente yo tengo mejor señal entre BS3 y CPE2 que la comunicación de CPE1 con BS2. Y es un momento donde el Infimux entonces decide que el tráfico debe cursar más por CPE2 que por CPE1. Más adelante, lo que va a pasar es que el CPE1 se va a conectar a otro sector que está más adelante y entonces va a tener mejor señal. El Infimux decide transmitir las informaciones por CPE1, deja de transmitir por CPE2, el CPE2 en algún momento pierde la conexión con BS3 y se va a conectar con BS1, que es el próximo sector que tiene una frecuencia soportada por CPE2. Es de esta forma que funciona el tren, cómo se va desconectando de un sector a otro y cómo voy a garantizar que esto esté 100% del tiempo conectado. ¿Ok? Entonces, los modelos de los dispositivos que vamos a poner en la red va a depender de la arquitectura que se defina para esa red. Luego, aquí hay un otro esquema. ¿Ok? En este otro esquema, porque no siempre es aplicable el modelo que teníamos antes, ¿no? Y se puede tener que aplicar este de acá, donde aquí es el caso donde, por ejemplo, no tenemos, vamos a decir, un tráfico o el intervalo entre trenes en la vía es largo, ¿ok? Porque aquí yo cambio el sistema, aquí yo pongo radiobases en el tren y terminales en los postes. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que si yo tuviera dos trenes, uno cerquita del otro, yo no podría tener dos radiobases conectadas al mismo terminal. Con el sistema anterior, voy a volver un poco, yo puedo tener dos terminales. Si tiene un otro tren acá, con un CPS en frecuencia F1 y F3, yo podría tener otro terminal conectado a la BS5. En ese escenario acá, yo tengo las bases en los postes, el terminal en los trenes y yo puedo tener, por ejemplo, un tren detrás del otro sin problema alguno. Ahora, en el otro modelo que tenemos acá, eso acá yo tengo terminales en los postes y radiobases en el tren. Por ejemplo, si es una vía, un tren de una vía de una sola mano, donde solo pasa un tren en una dirección, esta opción es válida. ¿Ok? Esta sería una opción válida. La radiobase puede estar conectada a varios de los terminales que están a lo largo de la vía y mientras el tren se mueve, esta base se va desconectando de un terminal y se conectando a otro. Se puede decir que esta solución acá es más a prueba de fallas, ¿no? El tren tiene mucho más opciones en donde conectarse que en el otro sistema.
pero claro, tengo la desventaja de que aquí no puedo tener dos trenes en el mismo área, o sea, muy cerca uno del otro y los dos conectados, ¿no? Eso puede generar un problema, vamos a decir. Ahora, mirando la arquitectura física de los proyectos, ¿no? Lo que acabamos de mirar, vamos a ver qué características de configuración y funciones de los equipos, de los dispositivos Infinet, se pueden utilizar en esas redes, ¿no? En el seminario anterior que tuvimos, el Soluciones Infinet para proyectos móviles, nosotros describimos en detalle cómo funcionan estas funciones, la función global, el modo multi-BS, el modo mobile, o entonces unirse a un único área Mint. Eso nosotros vimos en ese otro webinario, el link va a estar en el chat ahí para ustedes. Y entonces, en este webinar nosotros no vamos a entrar al detalle de esas funciones, nada más que vamos brevemente a ver de qué se tratan esas funciones y cómo ellas ayudan en estos proyectos de movilidad para trenes, ¿ok? Entonces, como comenté, va a estar en el chat el link para ese webinar anterior. Bueno, ahora vamos a mirar lo que es unirse a un único área Mint, ¿ok? El protocolo Mint en sí, él está diseñado para transmisiones de datos en un entorno inalámbrico cambiante, vamos a decir, ¿no? Los dispositivos que admiten Mint intercambian información de servicio entre ellos sobre el estado y la carga de canales de radio. Estoy hablando acá de comunicación entre equipos, ¿no? Un protocolo interno Infinet. Entonces, ese protocolo permite, por ejemplo, crear una redundancia sin crear los loops, los bucles, ¿no? Y también asegura que siempre se seleccione cuál es la mejor ruta para la transmisión de determinados datos, ¿ok? Esa es una arquitectura compleja, vamos a decir, y como en el caso de los objetos móviles y el transporte ferroviario, requiere bastante tiempo, vamos a decir, para configurar todos los dispositivos, tanto en la etapa de implementación del proyecto, como en la etapa de agregar nuevos abonados o clientes, o sea, agregar un tren nuevo, vamos a decir, ¿no? Entonces, para simplificar ese proceso, nosotros recomendamos unir todos los dispositivos inalámbricos en un solo dominio Mint. Y para este fin, se utiliza un switch que nosotros llamamos de Infimux, el switch Infimux. Ese Infimux se instala en los puntos de salida del dominio Mint. Y entonces una interfaz PRF lógica se configura por encima de los interfaces Ethernet de switch y esas configuraciones se hacen a través de la función Join Connections, que eso ustedes pueden ver detalladamente en ese webinar anterior que comenté. Entonces, de esa forma, todos los dispositivos conectados a los puertos del switch van a estar unidos en un mismo área Mint, ¿ok? Los dispositivos inalámbricos están configurados de manera similar. O sea, la interfaz PRF se combina con la interfaz de radio. Entonces, se puede encontrar una descripción detallada con los comandos de configuración también en el artículo va a estar colgado ahí en el chat. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta, el Infimux se vuelve un punto importantísimo en esas redes de movilidad. ¿Ok? ¿Qué vamos a obtener como resultado con estas manipulaciones de los puertos, ¿no? De transformar los puertos Ethernet en puertos PRF. Con eso nosotros vamos a reducir el tiempo dedicado al switching inicial, ¿no? A la conmutación inicial, y también la configuración de los switch groups solo será necesaria en los puntos de salida del área Mint. Es decir, básicamente solo en los Infimux. Y luego, en las estaciones bases y los dispositivos de abonado, no se va a requerir parámetros de switching y tampoco de QS. No se va a requerir configurar eso, ¿no? Todo estará a cargo del Infimux manejar todo eso. Y también, en segundo lugar, el Infimux y el único área Mint simplifica bastante la estabilidad de la red. ¿Ok? Porque al agregar nuevos suscriptores o terminales, o al fin y al cabo agregar nuevos trenes a esa red, ¿no? Es suficiente solo configurar parámetros de switching en el Infimux del tren
y, si es necesario, en el Infimux del backbone. Incluso para el backbone, solo si tuviéramos una VLAN nueva. De lo contrario, nada más que en el switch del tren. ¿Ok? Luego tenemos el modo multi-BS. ¿Qué va a hacer el modo multi-BS para nosotros? Cuando el tren se está desplazando por las estaciones bases que están ubicadas a lo largo de la línea, ¿no? Nosotros no queremos que ese dispositivo, el terminal que está en el tren, mantenga la conexión con el sector de la estación base hasta el último momento, por ejemplo. O sea, hasta cuando no tenga más señal y se corta la comunicación. Lo que nosotros queremos es que él se desconecte de la base de manera oportuna y que establezca una comunicación con un sector más cercano donde tenga mejor calidad de señal o mejor nivel de señal, pero que eso ocurra siempre en términos donde sea posible no perder la comunicación. Entonces, para garantizar ese comportamiento del dispositivo de CPE, es necesario activar la función multi-BS. El terminal CPE analiza continuamente la dinámica de cambios, o sea, de la calidad del canal de radio, ¿no? Y en caso de una tendencia negativa, corta la conexión, tratando de encontrar entonces la estación base que tenga mejor calidad de señal. Eso es lo que va a hacer el modo multi-BS, ¿ok? Va a proporcionar que el cambio sea más efectivo de una base a otra, evitando los huecos, vamos a decir, o los cortes de comunicación sin que otra esté establecida. Ahora, otra función importante es el modo mobile. El modo mobile se configura también en los terminales, ¿no? Y como estamos hablando de movimiento, es relevante, por ejemplo, que la tabla de redireccionamiento del MINT sea bastante importante en eso, ¿no? Acuérdense que el MINT es un protocolo que permite que los terminales o los equipos que hacen parte de la red se comuniquen entre ellos, identificando por dónde es la mejor ruta, por ejemplo, y todo eso está basado en tablas, ¿no? Entonces, la forma que se actualizan esas tablas es importante. Si tenemos, por ejemplo, los terminales en modo fijo, las bases también en modo fijo, ¿no? Que es lo que viene configurado por defecto en los equipos Infinet, ese intervalo de actualización de las tablas de redireccionamiento del protocolo MINT ocurre a cada 3 segundos. Si tenemos los equipos en el modo nomadic o nómada, ¿no? Que son para redes donde los objetos se mueven raramente o a baja velocidad, esa tabla se actualiza a cada 1,5 segundos. Y en nuestro caso, cuando lo ponemos en mobile, en modo mobile, esa tabla se actualiza a cada 1 segundo. ¿Okay? Con esto, en este modo, por ejemplo, nosotros aumentamos bastante la cantidad de tráfico de servicio en la red, ese tráfico entre equipos, ¿no? Pero por otro lado proporciona un switch, vamos a decir, rápido entre canales de comunicación, ¿no? Para que los datos siempre se transmitan por el mejor canal, con la mejor ruta y por donde tenga, por ejemplo, menos carga de tráfico. Entonces, otro ítem sumamente importante es el modo mobile estar configurado en todos los elementos Infinet que componen esa red de comunicación. Y ahora la función global. La función global es un parámetro que permite, por ejemplo, restringir la conexión de los terminales solo a aquellas radiobases que tienen acceso a la red global. ¿Ok? O sea, en el caso de nuestra red, esa función se puede activar en el switch Infimux, que está detrás de las bases, ¿no? Y en los dispositivos terminales. Entonces, las estaciones bases que tienen una conexión al switch van a transmitir a la función global en forma de broadcast por el aire a los terminales. ¿Qué va a pasar con la función global habilitada en esa clase de red? Si se pierde la conexión entre la base y el switch Infimux, que es el que da salida de la red móvil a la red fija, vamos a decir, ¿no? Si se pierde esa comunicación, el terminal del tren va a recibir una información que le va a decir para no conectarse a esa base. ¿Ok? Y de esa forma él no intenta conectarse a ella y intentará encontrar otra
donde sea posible tener la transmisión de los datos hacia el al centro de control o hacia el Internet. Entonces la función global juega un papel importante acá también, ¿no? Él va a controlar cuando hay un problema de conexión entre las bases y la salida de la red, con la función global va a ser fácil que el terminal no se conecte a bases que no puedan dar servicio a él. Otra función importante y que también está en el webinar que comenté anteriormente y que va a estar el link en el chat luego al final acá de nuestro webinar. Ahora, como comentamos, la idea también del webinar acá era comentarles un poco de proyectos que estuvimos trabajando, ¿ok? Acá tenemos el caso del Kazajstán Temir Soli, una línea de tren que estuvimos trabajando, y acá vamos a comentar un poco los esquemas que se implementaron, ¿no? Y también las dificultades que encontramos. Este proyecto fue implementado por un socio nuestro, un partner de Kazajstán que se llama Chris Service, y parte de los requerimientos de esa red era que la velocidad de conexión fuera de entre 60 y 80 megabits por segundo agregados, que tuviera Wi-Fi en la cabina del tren y que también tuviera video, imágenes, ¿no? Sin retrasos, ¿no? Imágenes en tiempo real. Entonces, inicialmente se planeó un esquema de instalación de CPS en el techo de los trenes y estaciones bases en los postes. Sin embargo, durante el proceso de prueba, ¿no? El esquema se pareció, vamos a decir, ese esquema peor que la otra opción, entonces se reemplazó por el sistema opuesto, donde los dispositivos que estaban en el techo de tren se cambiaron al modo base station y los dispositivos que estaban en los postes se convirtieron en los terminales. Si se acuerdan en diapositivas anteriores, ese sería el segundo esquema de conexión que vimos, ¿no? Radiobases en los trenes y terminales en los postes. El resultado que tuvimos del uso de ese esquema fue que la velocidad de conexión aumentó, ¿ok? Y también la tolerancia a fallas ha aumentado también significativamente. O sea, nosotros ya se había comentado que ese esquema de bases en los trenes y terminales en los postes es más robusto en cuanto a fallas, ¿no? Tiene más recursos, el objeto que está en movimiento tiene más recursos de conexión. Y en el caso acá también de Kazajstán, el Backhaul se construyó también con equipos de Infinet, también instalados en los mismos postes que teníamos disponibles para el proyecto. La distancia entre esos postes quedó ahí entre 1.5 y 2 kilómetros de distancia. Pero obviamente en ese proyecto no todo sale bien, ¿no? O sea, ese proyecto, mientras se implementaba, reveló una serie de problemas a los que tenemos que prestar atención a la hora de diseñar una red. O sea, casi todo en esta clase de proyecto gira alrededor del tema instalación. O sea, para instalar los equipos era necesario, en ese caso, por ejemplo, utilizar los postes existentes. En esos postes había una red eléctrica puesta también, una línea de energía pasaba por los postes, y tampoco estaban ubicados en los mejores lugares para proporcionar la cobertura al tren. Entonces, otro tema que encontramos fue que la sección de la vía que se va a dar servicio, ¿no? Que se iba a dar servicio, parecían rectas, pero al final se descubre que no eran bien rectas, la línea se movía a la izquierda, a la derecha, o sea, era un poco sinuosa, ¿no? Y también había un sube y baja sobre esa línea, lo que obligó a erigir antenas con el patrón de radiación más amplio. O sea, una antena que tuviera una apertura vertical y horizontal más amplia para poder sobrepasar esos problemas de que la línea era un poco sinuosa y que el terreno tampoco era súper plano, ¿no? Que el terreno subía y bajaba y eso afectaba un poco la línea de vista. Al utilizar antenas que tienen un patrón de radiación más amplio, uno minimiza un poco esos efectos, ¿no? Acá también tuvimos el tema de que la altura disponible para la instalación de los equipos estaba limitada en esos postes, ¿no? Como pueden ver acá en la figura, se ve prontamente arriba ahí la línea de energía y eso limitaba un poco
la altura que se podría instalar. Y el resultado de eso es que en algunos momentos cuando el tren pasaba, parte de la línea de vista se cortaba, ¿no? Y eso generaba degradación de la conexión de la señal. Entonces, el tema de disponibilidad de espacio en los postes nos llevó también a tener que ubicar los dispositivos de backhaul, o sea, el backbone que hicimos wireless, muy cerca de los dispositivos móviles. Eso también tuvo efecto negativo en esa red, ¿no? En un primer lugar, los dispositivos interferían entre sí, ¿no? Porque utilizaban muchas veces canales de frecuencia superpuestos. Y además tuvimos un tema de que inesperadamente al instalar nos dimos cuenta que los postes que estaban ubicados a lo largo de la vía no estaban perfectamente alineados, se desviaban un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, y al final cuando uno miraba eso en línea parecía un muro de concreto, ¿no? Lo que terminaba también generando un poco de interferencia en la línea de vista. Entonces, la solución ideal sería instalar esos dispositivos de backhaul lejos de la línea principal, usar canales de frecuencia no adyacentes para ellos, pero tampoco era posible, no había mucha disponibilidad de frecuencias. De todas formas, a pesar de toda esa serie de percalzos que tuvimos y dificultades, fue posible entregar la red con las características que quería el cliente, ¿no? Y luego tenemos un otro ejemplo acá de Máxima Telecom. Esa Máxima Telecom implementó un proyecto para el metro de Delhi y las pruebas, bueno, ese metro de los proyectos que hicimos quizás fue el peor caso de todos, ¿no? Ese cliente estableció condiciones bastante serias, vamos a decir, ¿no? En cuanto a capacidad agregada. Estaba pidiendo por lo menos 150 megabits de velocidad de conexión y una latencia que no podría exceder los 20 milisegundos y que la pérdida de paquetes permitida no podría ser superior al 1%. O sea, era un proyecto con bastante requisitos y que implicaban un desafío para nosotros, ¿no? Entonces, la prueba para ese proyecto previa, ¿no? Se llevó a cabo en el metro de Moscú, aunque fuera un proyecto para el metro de Delhi, pero las pruebas la hicieron en el metro de Moscú. Y en la etapa de prueba, por ejemplo, no se pudo realizar ninguna planificación de radio, por ejemplo, para la ubicación, para la mejor ubicación de los equipos, ¿no? Las estaciones bases las tuvimos que ubicar en las paredes del túnel a distancias de 800, 900 metros entre ellas, siendo que las distancias recomendadas para proyectos en túneles son de 350 a 500 metros, a depender de la curvatura del túnel, por ejemplo. Entonces, como parte de las pruebas, se probaron dos esquemas. Uno con dos sectores, con los dispositivos instalados espalda con espalda, ¿ok? Radiobases espalda con espalda. Y el otro esquema con un sector donde a ese sector se conectan dos antenas direccionales a través de divisores. En cambio de tener dos radiobases espalda con espalda, yo tengo una sola radiobase con dos antenas y esas antenas sí están espalda con espalda, ¿ok? Esa segunda opción, una radiobase con antenas espalda con espalda, resultó ser la más confiable para nosotros, obviamente sin considerar que ese hecho de tener solo una radiobase hizo con que los niveles de señal fueran un poco más bajos, ¿ok? Y en el caso de este proyecto, el nivel de señal de los enlaces era crítico, ya que la demanda por capacidad era alta, ¿no? Pero de todas formas, el diseño 2 aseguró una latencia menor después que el tren pasaba por la base. Entonces, aunque se perdió un poco de capacidad, resultó más confiable la solución con una base y dos antenas conectadas con divisor. Y en ese caso, el tren tenía dos terminales, o sea, uno al principio del tren y el segundo en la cola, y dos switches Infimux. Generalmente ponemos un solo switch. En ese esquema hubo un exceso de instalación de switches Infimux, pero fue más por las características específicas de ese metro, ¿no? Donde
los vagones que van del frente del tren o de la cola del tren se pueden cambiar de tren para tren. Y entonces, para tener siempre un juego completo de terminal y Infimux en el tren, se tomó esa opción, ¿no? De duplicar la cantidad de Infimux en los trenes. Aunque pudiera hacerlo con solo uno, lo hicimos con 2 terminales y 2 Infimux, más por cuestiones logísticas ahí de cómo el cliente opera, ¿no? Bueno, en esa etapa de prueba del metro en el metro de Moscú, vamos a decir, ¿no? Tenía un tema de que era imposible acceder al túnel durante mucho tiempo y realizar la planificación de radio, por ejemplo, ¿no? Los equipos tuvieron que quedarse ubicados ahí en la infraestructura que existía en los túneles, y como resultado esos equipos estaban a una distancia bastante grande, vamos a decir, entre ellos, ¿no? Las modulaciones máximas, por ejemplo, se lograron a distancias de entre 150 y 400 metros de la estación base, mientras que estas estaciones se estaban ubicando, por ejemplo, a una distancia de 800 metros entre ellas. Entonces, no siempre es necesario instalarlos tan cerca uno de otro, pero hay lugares donde la curvatura del túnel nos pide que esa cantidad de bases sea más grande, porque hay muchas curvas y entonces radiobases más cerca, evitamos espacios donde no hay cobertura, ¿no? Va a depender mucho del entorno, pero como comentamos, túnel es el peor escenario. Y el segundo problema que encontramos, problema serio que encontramos acá, fueron los dispositivos inalámbricos de terceros en ese túnel, ¿no? Esos dispositivos creaban serias, graves interferencias en todo el rango de frecuencia que teníamos disponible, y lamentablemente no se pudo, no fue posible, vamos a decir, ¿no? Apagar estos equipos por completo durante las pruebas, ya que el metro seguía en trabajo y no se podría paralizar esos otros sistemas para que nosotros hiciéramos la prueba. Entonces, el nivel de ruido en esa prueba quedó ahí entre menos 70 y menos 60 dBm, y la tasa de retransmisión alcanzó un 20%. El resultado de eso es que los equipos tuvieron que bajar sus modulaciones, ¿no? Todo eso es, vamos a decir, resultado del problema de curvatura del túnel y del hecho de que no se pudo poner radiobases más cercas, ¿no? Una de la otra, no se pudo hacer una buena planificación. Eso resultó en esos resultados de piso de ruido de menos 70, retransmisiones de 20%. Entonces, es importante, ¿no? Poder planificar todo antes. Importante también es tomar en cuenta que en esa clase de proyectos nosotros no podemos detener la operación del tren para realizar los trabajos, ¿no? Muchas veces nos quedamos limitados a pocas horas de la madrugada, por ejemplo, para realizar pruebas. Entonces, hay bastante trabajo y los tiempos son largos hasta que puedas concluir, por ejemplo, la etapa de pruebas y empezar a determinar el mejor diseño para esa red, ¿no? La conclusión que sacamos de ahí es que 80% del éxito de los proyectos de trenes depende de la planificación y de la calidad de la instalación que se puede hacer. Disponibilidad de mástiles a lo largo de la vía, disponibilidad de espacio en los túneles para poder instalar los sectores a las distancias correctas, disponibilidad de tiempo para hacer las pruebas, ¿no? Todo eso es bastante importante al hacer esa clase de proyecto. Ahora, algunas palabras sobre los equipos, ¿no? ¿Qué equipos Infinet utilizamos en esas redes, ¿no? En esos proyectos? Podemos dividir ahí los equipos en dos partes. Los dispositivos que utilizamos para la parte móvil de la red y los dispositivos o equipos que se utilizan para construir el backbone o el backhaul, ¿ok? Para la parte móvil, utilizamos equipos de la familia Infiman 2x2, la familia punto multipunto, ¿no? Y los modelos están acá, como pueden ver, radiobases y terminales. Y actualmente están disponibles en las bandas de 3, 5 y 6 GHz. O sea, tenemos 3 bandas de frecuencias disponibles para diseñar redes con estos equipos, ¿no? Entonces, al seleccionar el equipo, por ejemplo, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta los requisitos de capacidad del cliente. O sea, si nos piden capacidades de hasta
100 megabits por segundo, los dispositivos que empiezan con las letras S o L son suficientes. Por ejemplo, SMNC, LMN, LMNB, porque esos equipos tienen un rendimiento agregado de hasta 180 megabits por segundo. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que las interfaces de los dispositivos que empiezan con S y con L son Fast Ethernet. Entonces, no van a llegar más que 100 megabits, el agregado va a ser 180. Ahora, para proyectos donde el requisito de capacidad ya es más grande, ahí recomendamos los equipos que empiezan con la letra O o con la letra M, son los OMX, OMXB, MMX y MMXB. Esos dispositivos tienen una capacidad mayor que los otros, ¿no? Tanto en la parte de radio, pueden llegar hasta 250 megas, como también en la interfase cableada, ya que son equipos con puertos gigabits. Y nos queda el dispositivo que empieza con la letra Q, la QMXB, que tiene la tecnología beamforming, pero esa tecnología no se utiliza para esa clase de proyectos donde hay movilidad, principalmente en los tren tierra. Entonces, de la línea de productos Infiman 2x2, el QMXB es el único producto que dejamos fuera, o sea, no se aplica para redes mobile con trenes, ¿no? Entonces, para una mejor selección, vamos a decir, de esos equipos, es necesario confiar bastante en la planificación de radio previa que se hizo, ¿no? Y dependiendo bastante del patrón de radiación que se requiere de las antenas. Entonces, a depender de eso, se pueden utilizar antenas direccionales, por ejemplo, las de 23 dBi o de 19. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la antena 19 tiene un patrón de radiación más amplio, tiene una apertura de 16 grados, es más amplio que una de 23, pero tiene menos ganancia. Entonces ahí la etapa de planificación va a jugar bastante con la definición de equipos que se va a elegir para ese proyecto, ¿ok? Y, por ejemplo, si es imposible utilizar esas antenas direccionales, que son las que tienen antena integrada, ¿no? SMN 23, SMN 19, entonces tendríamos que partir para equipos que empiecen con la letra O, OL, OMX o LMN, que son conectorizadas y ahí podemos poner antenas externas, antenas estas que pueden estar más de acuerdo al diseño de radio que se hizo para el proyecto. ¿Ok? Esa es la ventaja de los equipos conectorizados, ¿no? Tanto pueden recibir una antena Omni como una antena direccional, pero una direccional que esté más de acuerdo al diseño del proyecto. Luego tenemos el Infimux, ¿ok? El Infimux es el switch que debemos instalar en los puntos de salida del sistema móvil, ¿no? Y como regla general, nosotros instalamos el Infimux en un objeto móvil y otro Infimux en la salida del backhaul. O sea, todas las bases, en teoría, llegan hacia un Infimux y de ese Infimux sale hacia la red. Y en los trenes, los terminales están conectados al Infimux, ¿ok? En el caso del Infimux que va hacia el backbone, eso no importa si el backhaul está hecho con fibra o con dispositivos Infinet mismo, ¿no? El Infimux siempre se requiere. Y para que entienda un poco más, el Infimux él es un dispositivo, es un switch compacto, ¿no? Bien, muy confiable, tiene bastante capacidad de procesamiento. Y la principal, la gran ventaja de ese switch es la compatibilidad con el protocolo MINT. Los que nunca habían escuchado sobre el Infimux, la gran diferencia de este switch es que él puede o él corre internamente, el firmware de ese switch es el OneFlex, es el sistema operativo, el mismo de los radios de Infinet. Entonces, el Infimux es un switch donde corre el firmware de los radios Infinet. Con eso él se vuelve como que casi otro radio de Infinet en la red. ¿Okay? Todos los proyectos que involucran movilidad, redundancia, reservación de links, es bastante importante que tengamos el Infimux involucrado, ya que juega
un papel bastante importante en cómo facilitar la implementación y después la ampliación de esa red. Y acá, por último, el equipo que se utiliza para backhaul, cuando se requiere hacer el backhaul o backbone con equipos Infinet, ¿ok? En teoría nosotros, hay menos requisitos, vamos a decir, en la parte de equipos para hacer el backhaul que para la parte móvil. Por lo tanto, cualquier de los sistemas punto a punto producidos por Infinet, no solo los de la línea R5000, pero los Quanta, los XG, se pueden utilizar para construir ese backbone, ¿ok? Nosotros recientemente agregamos dispositivos nuevos a la línea punto a punto, ¿no? De la plataforma Octopus SDR, que son, por ejemplo, los Quanta, el Quanta 5 y el Quanta 70. El Quanta 70 es un equipo de frecuencia milimétrica, ¿no? La banda de 70 GHz es una banda no licenciada casi que en todo el mundo, o donde se requiere licencia, es una licencia simple y barata, vamos a decir. Entonces, si podemos utilizar, por ejemplo, los dispositivos de 70 GHz, ¿no? Los equipos de 70 para hacer el backbone, estamos ahí, por ejemplo, ahorrando recursos de la frecuencia de 5 GB para la red mobile. O sea, una cosa es tener la red mobile en 5 GB y el backbone también en 5 GB y tener que jugar con las frecuencias para encajar los dos sistemas en un rango limitado de frecuencias. Ahora, si tengo la posibilidad de hacer el backbone en 70 GB, por ejemplo, me queda más disponibilidad de frecuencias para la red móvil, ¿ok? Ahora, si por ejemplo no tengo la opción de hacer el backbone con un equipo de 70 GB, tengo que hacerlo en 5 GHz, ya se requiere, por ejemplo, 8 canales de frecuencia en 5 GB para poder diseñar la red móvil y la red fija. Entonces, es un tema importante a pensar cuando se diseña la red, ¿no? Si hay la posibilidad de hacer el backbone wireless en una frecuencia distinta de la frecuencia que se hace la red mobile, ahí estamos ganando. Muchas veces podemos estar ganando en performance también, ¿no? Mejores modulaciones, menos interferencia y mejor capacidad de todo el sistema. Bueno, señores, eso es lo que teníamos hoy sobre la red móvil para trenes. Déjame colgar acá en el chat para ustedes los links que comenté. Un momento que vamos a pasar al chat. Voy a colgar para todos el link del portal de Infinet y los links para la documentación y el webinar que comenté con ustedes. A ver cómo sale ahí. Ok, voy a mirar algunas preguntas que pusieron acá. Osmani Pacheco, ¿pueden existir switches convencionales antes de llegar al Infimux? Osmani, creo que la pregunta, me imagino que sea desde la red o internet hacia las bases. Si es así, sí, pueden tener switches convencionales. Ahora, si pensamos desde las bases hacia la salida de esa red, lo interesante es que sean siempre switches Infimux. ¿Ok? Wallace Rodríguez. Gracias, Wallace, por la participación. ¿Alguna pregunta más, señores, de los que están conectados? Bueno, señores, si no tienen preguntas, quiero agradecer por la participación, por el tiempo que estuvieron con nosotros y
Este webinar va a estar también disponible en nuestro Infinite Wireless Academy. Va a estar un link para este video donde pueden volver a escucharlo y si quedaron dudas, eliminar estas dudas o entonces contactarnos sea por el Service Desk o directamente con la persona de Infinet que atiende su región, que contestaremos las consultas con gusto. ¿Ok? Mis datos de contacto, alguien pide acá. Ok, vamos, antes de terminar, mis datos están acá. Mi correo. David, la grabación va a estar compartida si te metes al portal Infinite Wireless Academy, que yo puse el link acá en el chat. Ustedes tendrían acceso a partir de ahí a este video, ¿no? En algunas horas ya va a estar disponible de forma online para que puedan ver nuevamente. Me escribe Daniel, ¿cuál sería la diferencia en los cables radiante con las antenas? Describe Daniel. Ok, bueno, el cable radiante es una especie de antena. Para nuestros sistemas no es una solución viable, pero para otros sistemas con mucho más potencia, sí, es viable, ¿no? El cable radiante, para los que no saben, en cambio de una antena, yo tengo un cable que corre a lo largo del túnel, por ejemplo, y ese cable es una antena, o sea, está radiando señal de RF por todo el túnel, ¿no? Ricardo, tengo varias preguntas y respuestas. A ver si no es... Ok, hagamos así. No podremos contestar todas ahora. Nosotros vamos a agarrar las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas y las que están acá en el chat y contestamos una por una. Tenemos los datos de ustedes, los correos de ustedes y vamos contestando, ¿ok? Yo recopilo toda la información y igual envío las preguntas y respuestas a todos que participaron, así todos tendrán información. ¿Ok, señores? Bueno, gracias por la participación y prontamente recibirán el correo con la información que comenté. Un gran saludo y hasta luego.